El silencio después de la tormenta nunca es realmente silencio. Siempre queda un eco rondando, una respiración que no sabes si es tuya o del fantasma de lo que dejaste atrás. Cuando por fin salí del bosque, todavía con el cuerpo temblando y la ropa llena de tierra y sangre seca, pensé que sentiría alivio. Pensé que mi pecho se abriría como una ventana recibiendo aire limpio. Pero no. Lo primero que sentí fue un hueco. Un hueco como si algo dentro de mí hubiera sido arrancado a la fuerza. Caminé sin saber a dónde. No tenía fuerza para pensar en direcciones, ni en horas, ni siquiera en mi propio nombre. Solo avanzaba. Cada paso dolía, pero dolía de una forma diferente. No era dolor físico, sino un recordatorio de que seguía viva, aunque una parte de mí juraba que había muerto allá atrás, en ese cruce del que nunca debía acercarme. La carretera apareció frente a mí como una línea infinita, una frontera entre lo que había sido y lo que ahora me tocaba ser. El viento frío golpeaba mis mejillas como si intentara despertarme. Y fue ahí, en ese tramo vacío donde apenas pasaban autos viejos y cansados, donde comprendí algo que me desarmó. No había regresado a la persona que era antes del desvío, porque esa persona ya no existía. Me senté a la orilla del asfalto, abrazando mis piernas, intentando recordar por qué tanto miedo me había perseguido desde que decidí tomar ese giro. Intentando entender por qué la vida me había arrastrado hasta el borde de mi propia extinción para obligarme a mirar algo que había evitado durante años. Y lo supe, todo había empezado mucho antes de esa noche. Mucho antes del motor apagándose. Mucho antes de los pasos detrás de mí. Mucho antes de la sangre. Había empezado el día en que dejé de luchar por mí. El cuerpo me ardía. Sentía el sabor metálico del cansancio en la lengua. Pero aún así, respiré hondo. Por primera vez en años, dejé que el aire entrara sin resistencia, sin miedo a sentir. Y mientras respiraba, algo se aflojó. Algo que llevaba demasiado tiempo apretado dentro de mí. Me puse de pie. No porque ya me sintiera fuerte, sino porque ya no quería seguir sintiéndome rota. El camino seguía extendiéndose, largo, silencioso, indiferente a mi existencia. Pero algo dentro de mí comenzó a moverse con él. Di unos pasos. Luego otros. No tenía destino, pero por primera vez no me asustaba la idea de no saber a dónde iba. El cielo comenzaba a clarear. Apenas un tono tenue, casi imperceptible, pero suficiente para recordarme que la oscuridad nunca es eterna. Que incluso lo que parece interminable tiene una grieta por donde la luz se filtra. Me detuve unos segundos, mirando ese pedazo de cielo, sintiendo que la luz se metía en mí también, muy despacio, como si tuviera miedo de romperme. Y yo la dejé entrar. Seguí caminando hasta que escuché el sonido de un auto acercándose. Mi cuerpo reaccionó al instante, tensándose, como si cada músculo recordara el peligro que había vivido. Pero esta vez no retrocedí. No huí. Me quedé firme, con el corazón golpeando fuerte, dejando que el miedo me atravesara sin controlarlo. El auto se detuvo unos metros delante de mí, y una mujer de unos 60 años bajó la ventanilla. Sus ojos se abrieron, sorprendidos al verme así, desorientada, sucia, casi desvanecida. ¿Estás bien, niña? No supe qué responder. Y esa fue mi respuesta. El silencio. Ella frunció el ceño, y aunque no me conocía, aunque no tenía razones para hacerlo, me abrió la puerta. Súbete. No puedes quedarte aquí sola. Algo en su voz me recordó a la persona que yo había sido antes de aprender a desconfiar de todos. Algo cálido, sincero, casi familiar. Dudé unos segundos, pero al final acepté. No porque confiara en ella, sino porque por primera vez entendí que no tenía que hacerlo todo sola. Mientras el auto avanzaba, mis pensamientos se dispersaban y regresaban como olas. La mujer me hacía preguntas suaves, mi nombre, si tenía familia cerca, si necesitaba un hospital. Yo respondía con frases cortas, apenas formadas. Ella no insistió. Agradecí eso. Agradecí la humanidad simple, sin explicaciones, sin demandas. La carretera fue cambiando de paisaje. Los árboles quedaron atrás y aparecieron algunas casas dispersas. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró de una forma distinta. No como antes, cuando cada ruptura traía miedo. Esta vez, la ruptura trajo claridad. No había sobrevivido por suerte. No había salido del bosque porque alguien me encontró. No había escapado porque el peligro desapareció. Había sobrevivido porque, por primera vez en mi vida, decidí seguir viviendo. Esa decisión, nacida en medio del terror, sostenida entre lágrimas y sangre, fue el verdadero desvío. El que importaba. El que me estaba salvando sin que yo me diera cuenta. Me observé en el espejo retrovisor.
La persona que me devolvió la mirada no era la misma que había tomado aquel giro fatal. Sus ojos tenían algo nuevo, una rabia tranquila, una determinación serena, una tristeza que ya no pedía lástima. Era yo. Pero una versión que nunca imaginé conocer. Llegamos a un pequeño pueblo. La mujer me ofreció comida, agua, incluso llamar a alguien. Pero yo sabía que no quería regresar a mi vida anterior. No quería volver a los mismos lugares que me habían condenado al silencio. No quería volver a ser la sombra de mí misma. Le agradecí, de verdad. Y cuando me bajé del auto, sentí que algo se cerraba, para que algo nuevo pudiera abrirse. La calle principal era simple, casi vacía. Un café pequeño abría sus puertas. El aroma a pan recién hecho me envolvió, y por un momento, sentí el deseo de llorar. No por tristeza, sino por una sensación rara, casi olvidada, pertenencia. Entré. Pedí un café. Me senté en una mesa junto a la ventana. El mundo se movía con una calma que contrastaba con el caos que yo había vivido. Y ahí, respirando ese olor tibio, entendí que el destino no me había llevado al borde de la muerte para castigarme. Me había llevado allí para despertarme. El desvío que casi me mata no fue un accidente. Fue un espejo. Un portal. Una ruptura necesaria. Un quiebre violento que abrió la única puerta que yo nunca habría tenido el valor de abrir por voluntad propia. Apreté la taza caliente entre mis manos y dejé que el vapor me acariciara la cara. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí perdida. Sentí algo diferente, más profundo y más honesto, un comienzo. No sabía qué haría a partir de ese día. No sabía qué camino seguiría, ni qué nuevas sombras encontraría. Pero sabía algo que nunca antes había sabido con tanta claridad: el miedo ya no sería quien decidiera por mí. El desvío equivocado me había mostrado la peor versión de mi destino, para obligarme a elegir la mejor versión de mí misma. Y mientras el primer rayo de sol atravesaba la ventana y caía sobre mis manos, entendí que finalmente, después de tanto dolor, tanto silencio y tanto abandono interior, estaba lista para vivir. La noche siempre tiene una forma extraña de hablarte cuando no quieres escuchar nada. Yo manejaba con las manos tensas sobre el volante, sintiendo el pulso acelerado en la punta de los dedos. El camino principal estaba despejado, iluminado por esos postes viejos que parecían respirar junto conmigo. Era tarde, demasiado tarde para estar sola en una carretera que nunca terminaba de sentirse segura. Pero aún así seguía, convencida de que lo único que necesitaba era llegar a casa, o a cualquier lugar que no fuera tan oscuro como mi propia cabeza. No recuerdo en qué momento exacto apareció el desvío. Solo sé que lo vi ahí, como una grieta en la ruta, un agujero que se abría hacia un destino que no estaba en mis planes. Una flecha oxidada marcaba una dirección que no reconocí. No tenía nombre, no tenía señalización, no tenía nada que justificara su existencia. Pero algo dentro de mí, un impulso, un temblor, un pequeño naufragio interno, me hizo voltear el volante. Ni siquiera pensé. No hubo una decisión consciente. Solo lo hice. A veces pienso que ese instante fue el verdadero punto de quiebre, más que todo lo que vino después. Ese momento en el que giré sin preguntarme por qué. Ese instante en el que una parte de mí se suicidó y otra comenzó a nacer. El camino se volvió estrecho apenas entré. Los árboles se cerraban encima, como si intentaran esconderme del mundo. Apagué el radio. El silencio cayó como una manta húmeda sobre mis hombros. Me arrepentí al instante de haber tomado esa ruta, pero era demasiado tarde para retroceder. No había espacio para girar, ni luz suficiente para maniobrar. La oscuridad se deslizaba entre los troncos como un animal hambriento. Tragué saliva. Seguí avanzando. El aire empezó a oler distinto, a tierra mojada, a hojas viejas, a un frío que se sentía más emocional que físico. Abrí la ventana apenas unos centímetros para despejarme, pero el viento que entró era tan helado que tuve que cerrarla. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, un escalofrío que no venía del clima. Era como si alguien me estuviera observando. Me repetí que eran ideas. Que estaba cansada. Que la mente juega trucos cuando se siente sola. Pero el sentimiento no se iba. Crecía. Se expandía. Se convertía en un peso en mi pecho. Apagué las luces altas porque comenzaban a rebotar extraño entre los árboles. Activé las bajas. Mi respiración se volvió más rápida. La carretera se bifurcó en dos sin avisar. Dos caminos igualmente oscuros, igualmente desconocidos. Frené de golpe. Las llantas rechinaron. Mi corazón también. No sabía cuál tomar. No sabía por qué seguía ahí. No sabía por qué no había girado el auto y escapado. De pronto, escuché un crujido. No del motor.
No de las ramas. Era un crujido más nítido, más cercano. Como un pie rompiendo hojas secas a un par de metros de donde estaba. Me quedé inmóvil, con los dedos clavados en el volante. Mis ojos buscaron la forma de alguna silueta entre los árboles, pero solo encontré sombras moviéndose con el viento. Intenté convencerme de que era un animal, un ciervo, un perro, lo que fuera. Pero algo en mi cuerpo sabía que no era eso. La piel no miente. Decidí avanzar por el camino de la derecha. No sé por qué. Tal vez porque parecía menos cerrado, tal vez porque el corazón dejó de latir por un segundo justo cuando lo miré, como si me diera una señal. O tal vez porque el miedo me empujó hacia donde sintió que había menos peligro. A veces el instinto sabe cosas que la mente calla. Cuando aceleré, el auto dio un pequeño brinco. Las luces iluminaron el suelo de tierra. Y entonces lo vi. Una figura. Parada en medio del sendero. Inmóvil. Frené tan fuerte que mi cuerpo golpeó el cinturón de seguridad. Por un segundo juré que la había atropellado. Pero no. Ahí seguía. Quieto. Sombra entre sombras. No pude distinguir su rostro, pero su postura, algo en su postura no era humana. O quizás sí lo era, pero no una postura normal. Estaba ligeramente inclinado hacia adelante, como si escuchara mis pensamientos. Como si supiera que yo lo estaba mirando, aunque mis luces apenas dibujaran su contorno. No, susurré sin darme cuenta. Quise retroceder. Pisé la marcha. Las llantas patinaron en la tierra. Alguien, o algo, golpeó el costado del auto. Un golpe seco, metálico, violento. Grité sin pensarlo. Mi respiración se volvió fuego en mi garganta. Pisé el acelerador. La figura no se movió, pero algo más sí. Algo a mi izquierda. Algo que corría a la misma velocidad que el auto, rozando los árboles, rompiendo ramas. No quería mirar. No quería confirmar lo que mis oídos ya sabían. Pero miré. Y ahí estaba. Una sombra que no podía describir. Fluyendo entre el bosque como si no tuviera peso. Como si estuviera hecha de intenciones más que de cuerpo. No distinguí cara, ni forma definida, pero sentí sus ojos. Sentí cómo se clavaban en mí. Sentí que reconocía mi miedo, como si se alimentara de él. Apreté el volante con fuerza. Pisé el acelerador hasta el fondo. El auto se sacudió, brincó sobre una piedra, casi perdí el control. Mis manos temblaban tanto que por un instante pensé que me estrellaría. Pero seguí. No sabía hacia dónde. Solo sabía que tenía que salir de ahí. El camino comenzó a inclinarse. Las ramas rasguñaban las ventanas. El motor rugía como si también estuviera aterrado. Y entonces, silencio. La sombra dejó de correr. El bosque se quedó quieto. El aire se congeló. Mis oídos zumbaban. No sabía si era porque había dejado de respirar o porque algo había cambiado a mi alrededor. Y entonces, de la nada, el auto se apagó. Todo se quedó negro. Las luces. El motor. El sonido. Solo escuchaba mi corazón. Intenté encenderlo de nuevo. Giré la llave 1, 2, 3 veces. Nada. Ni un clic. Ni un intento. Como si el auto hubiera muerto de golpe. Los nervios me subieron a la garganta. Sentí el llanto empujar, pero no salió. Lo único que salió fue un susurro que probablemente nadie escuchó: por favor, no ahora. Me quedé en silencio. El bosque también. Y en ese silencio entendí algo que me heló la sangre: no estaba sola. Sentí una presencia detrás del auto. No la vi, pero la sentí. Era una certeza tan intensa que me dolió el estómago. Algo estaba ahí, respirando conmigo, estudiándome, esperando a que abriera la puerta o encendiera una luz o cometiera siquiera un pequeño movimiento que revelara que seguía consciente. Las lágrimas me llenaron los ojos. No parpadeé por miedo a perder un segundo de visión. No me moví. Ni siquiera respiré profundo. Cualquier sonido parecía demasiado arriesgado. Pasaron segundos. O minutos. No sé. En ese punto, el tiempo dejó de existir. Entonces oí pasos. Lentos. Pesados. Arrastrados. Rodeando el auto. Mi pecho se cerró. Las manos me sudaban. Sentí una punzada en la nuca. Cerré los ojos porque enfrentarlo era peor que imaginarlo. Pensé en gritar. Pensé en correr. Pensé en todo y en nada. Los pasos se detuvieron justo junto a mi ventana. Algo tocó el vidrio. Un roce suave. Casi cariñoso.
pero lleno de intención. Abrí los ojos. No vi un rostro. No vi una figura. No vi nada. Pero sentí que me sonreían. El miedo me rompió por dentro. Y aún así encendí el motor. No sé cómo. No sé por qué funcionó si segundos antes estaba muerto. Solo sé que el auto rugió como si despertara de una pesadilla junto conmigo. Aceleré sin pensar. Sin mirar atrás. Sin preguntar. El camino se abrió. El bosque retrocedió. La oscuridad quedó atrás. Pero el miedo, ese me siguió. Ese se quedó conmigo. Ese marcó mi piel desde esa noche. Porque supe, sin necesidad de confirmar, que el desvío que tomé no fue un accidente. Fui llamada. Elegida. Arrastrada hacia una verdad que aún no estaba preparada para ver. Y lo peor, es que algo en mí quería descubrirla. El auto avanzaba tambaleándose, como si también estuviera herido. Cada vibración del motor me recordaba que no debería seguir funcionando, que había dejado de respirar unos minutos antes, como si el bosque lo hubiera estrangulado. Pero ahí estaba, moviéndose contra toda lógica, igual que yo. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que sentía que mi pecho era una puerta que alguien empujaba desde adentro, tratando de romperla. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que escapé del camino donde la sombra me perseguía. Solo sabía que el bosque ya no estaba detrás de mí, aunque seguía sintiéndolo ahí, dentro de mi memoria, dentro de mi piel, como un olor que no se va aunque te bañes 1000 veces. Bajé la velocidad, no porque me sintiera más segura, sino porque las manos me temblaban demasiado para mantener el control. Mis dedos estaban rígidos, entumidos por el miedo. El volante parecía casi caliente, como si también hubiera absorbido el terror. El camino comenzó a abrirse y, por primera vez en mucho tiempo, vi un claro entre los árboles. Una pequeña curva, un espacio suficiente para orillarme. Frené despacio. El auto gimió, como si le doliera detenerse. Cuando por fin quedó inmóvil, dejé caer la cabeza sobre el volante. Cerré los ojos. Intenté respirar, pero el aire se rompía antes de llegarme a los pulmones. Sentía que cada exhalación me delataba. Que si respiraba demasiado fuerte, aquello que me había seguido en el bosque aparecería otra vez. Nadie me había preparado para ese tipo de miedo. No el miedo normal, ese que te hace saltar cuando escuchas un ruido desconocido. No. Este miedo estaba hecho de algo más denso, algo que se mete en los huesos, que te obliga a reconocer que hay cosas en este mundo que no entiendes, que no puedes controlar, que no puedes enfrentar con fuerza ni con lógica. Era un miedo que te deja muda. Cuando al fin pude levantar la cabeza, mis ojos ardían. Las lágrimas no habían caído, se habían quedado ahí, acumuladas, suspendidas como si el cuerpo se resistiera a dejarlas salir. Miré el parabrisas. La noche seguía oscura, pero algo había cambiado. Ya no era esa oscuridad viva, vibrante, casi respirando. Era una oscuridad normal. La oscuridad del mundo, no la de mis pesadillas. Pero aún así no me moví. No quería bajar del auto. No quería abrir la puerta. No quería enfrentar la idea de que eso, lo que fuera, pudiera estar esperándome detrás de un árbol. Me quedé así mucho tiempo, sin hablar, sin pensar en otra cosa que no fuera mantenerme despierta. Porque sabía, con una certeza que no necesitaba explicación, que si me dormía ahí dentro, no despertaría. El aire comenzó a enfriarse. Sentí un escalofrío recorrerme el cuello. Me abracé los brazos. Era absurdo pensar en frío después de haber estado al borde de la muerte, pero el cuerpo reacciona como quiere, no como debería. Me incliné hacia la guantera y saqué una botella de agua. Temblé al destaparla. Bebí solo un sorbo, apenas lo necesario para que mi garganta recordara cómo tragar. En ese momento escuché algo que me hizo tensar los músculos otra vez. Un crujido. No detrás de mí esta vez, sino al frente. En el claro. Levanté la vista de golpe. El corazón se me detuvo por un segundo. Las luces bajas del auto iluminaban apenas unos metros del camino, lo suficiente para que viera algo moverse entre la maleza. No una figura humana. No una sombra como la que me persiguió. Era algo más pequeño. Más rápido. Más nervioso. Un animal. Un zorro. Sus ojos brillaron cuando se cruzaron con los míos. Sentí como mi cuerpo se aflojaba al instante. Casi reí. Casi. Pero la risa se atoró, porque el alivio duró solo lo que tardé en darme cuenta de algo. El animal no me estaba viendo a mí. Estaba mirando detrás del auto. No quise voltear. No quise confirmar. Mi respiración se aceleró. El zorro dio 2 pasos hacia atrás,
con las orejas dobladas, en posición de alerta. Entonces huyó. Huyó como si algo lo hubiera espantado. Y ahí, justo ahí, entendí que el peligro no había terminado cuando salí del bosque. Solo había cambiado de forma. No encendí el motor de inmediato. Sabía que tenía que hacerlo, pero mis manos no respondían. Mi cuerpo estaba dividido entre el instinto de correr y el terror de que el movimiento fuera interpretado como una provocación. Había algo atrás. Algo que no podía ver, pero que sentía como si estuviera respirando dentro del auto. Me obligué a inhalar. Me obligué a exhalar. Me obligué a mover la mano. La llave giró. El motor rugió. Esta vez, no esperé a que fallara. Aceleré. El auto avanzó torpemente al principio, como si las llantas no quisieran despegarse del suelo, como si algo las retuviera. Pero de pronto se liberaron. Sentí el tirón. El vehículo volvió a su ritmo. El camino se abrió completamente. La carretera parecía más clara, más ancha, casi familiar. No sé cuánto tiempo conduje, pero mis manos empezaron a dejar de temblar solo después de que las primeras luces de un poblado aparecieron a la distancia. Me adentré en él sin pensarlo. Era pequeño, con casas bajas y ventanas apagadas. Parecía dormido. Todo. El mundo entero dormía, menos yo, menos el miedo que me seguía como un perro flaco. Encontré una estación de servicio cerrada, pero con un techo donde podía detenerme. Apagué el motor. Esta vez no sentí que algo respirara conmigo. Esta vez fue solo silencio humano. De esos silencios que se sienten como un abrazo. Me dejé caer contra el asiento. Las manos me ardían de tanto aferrar el volante. Aflojé los dedos. Dejé caer los brazos a los costados. Cerré los ojos. Y ahí, con el cuerpo todavía vibrando por el sobresalto, supe que había llegado al límite. No podía seguir negándolo. No podía seguir escondiéndome detrás de la excusa del cansancio. No podía seguir fingiendo que solo había tomado un camino equivocado. Lo que había visto, lo que me había seguido, lo que me había tocado la ventana, lo que había detenido mi auto, no era un producto de mi imaginación. Tenía que aceptarlo, aunque me rompiera la lógica en pedazos. Me estaba acechando algo real. Y lo más perturbador no era eso. Lo más perturbador era reconocer que ese algo no me eligió al azar. Que yo había sido llamada. Atraída. Empujada por fuerzas que no entendía. Abrí los ojos de nuevo. Miré mis manos. Había tierra bajo mis uñas. Sangre seca pegada a un dedo. Un pequeño rasguño en la muñeca, que no recordaba haberme hecho. Cada marca en mi piel parecía un recordatorio de la noche que intentaba olvidar. Me incliné hacia el asiento trasero para buscar mi mochila. Cuando la tomé, el auto se balanceó apenas, como si alguien más lo hubiera tocado desde afuera. Mi piel se erizó. Giré la cabeza lentamente hacia la ventana del lado del conductor. Nada. Solo la noche. La carretera vacía. El viento moviendo el polvo. Me quedé quieta hasta que el sonido desapareció. Revisé el interior de la mochila con manos torpes. Tenía lo básico, una linterna pequeña, un cargador portátil, unos snacks viejos, y una fotografía arrugada que había guardado años atrás sin pensarlo demasiado. La foto salió de entre los papeles y cayó sobre mi pecho. La tomé con los dedos. La acerqué a la poca luz del poste cercano. Era yo. Mucho más joven. Antes de abandonar mi ciudad. Antes de aprender a fingir que no pasaba nada. Antes de que la vida se volviera una sucesión de silencios incómodos. Pero no estaba sola en la foto. Había alguien más junto a mí. Un hombre. Su mano apoyada en mi hombro. Su sonrisa tranquila. Esa misma sonrisa que años después me haría temblar por razones que no me gustaba recordar. Y entonces la conexión apareció. Como un golpe. Como un trueno. Como un latido que se detiene y luego regresa con más fuerza. El bosque. La sombra. La figura sobre el camino. El auto apagándose. El miedo antiguo dentro de mí. No era la primera vez que algo me perseguía. No era la primera vez que sentía esa presencia detrás de mi espalda. Había algo más. Algo escondido entre mis recuerdos. Algo enterrado pero no muerto. Mi respiración se cortó cuando lo acepté dentro de mí. No estaba huyendo del bosque. No estaba huyendo de la sombra. Estaba huyendo de una parte de mi propia historia que por fin había decidido alcanzarme. Y esta vez, ya no tenía dónde esconderme. La fotografía seguía entre mis dedos, temblando igual que mis manos.
Mi reflejo en el vidrio del auto parecía el de otra mujer, alguien más vieja, más cansada, alguien que ya había visto demasiado. El rostro en la foto, el hombre que sonreía con esa calma peligrosa, era una sombra del pasado que yo había evitado nombrar durante años. Y sin embargo, ahí estaba ahora, reclamando espacio en mi memoria justo cuando el bosque y la carretera me habían empujado al borde de mí misma. Respiré hondo, aunque el aire sabía a óxido y miedo. Me obligué a mirar otra vez la imagen, como si en esa mirada hubiera una clave que siempre me negué a aceptar. Él tenía la mano en mi hombro. Una mano que en la foto parecía suave, protectora, pero que en la vida real había sido otra cosa. Un límite. Una amenaza disfrazada de cariño. Un recordatorio constante de que yo no era dueña de mis decisiones. No quería decir su nombre. No quería siquiera pensarlo. Pero mi memoria hizo el trabajo por mí. Ese hombre había sido el comienzo de mis silencios. Ese hombre había sido la razón por la que yo aprendí a caminar con la mirada baja, por la que un día dejé de confiar en todos, por la que me juré jamás volver a ser vulnerable. Y sin embargo, todo lo que había vivido en el desvío, las sombras, la presencia, el auto que se apagó sin explicación, me estaba llevando directo a él, aunque físicamente no estuviera ahí. Guardé la foto. Tenía la sensación de que, al hacerlo, el aire del auto se volvía más denso. Como si eso que me perseguía hubiera estado esperando exactamente ese momento, que yo aceptara que no era el bosque lo que me daba miedo, sino la parte de mi historia que había enterrado. Encendí la linterna. El pequeño círculo de luz iluminó mis rodillas, la palanca de cambios, el tablero. Todo era tan normal que casi me reí. ¿Cómo podía algo tan cotidiano convivir con la sensación de que algo invisible respiraba muy cerca de mí? Moví la linterna hacia la ventana, hacia el poste de luz afuera, hacia la carretera silenciosa. Nada. No había nadie. No había nada. Pero no era cierto. Yo lo sabía. Decidí salir del auto. No porque me sintiera valiente, sino porque quedarme adentro de ese espacio cerrado me estaba asfixiando. El aire afuera estaba frío, pero tenía otro tipo de peso, uno que era más fácil de soportar. Caminé unos pasos. El estacionamiento de la estación de servicio estaba vacío, silencioso, cubierto por sombras largas y cansadas. El cielo comenzaba a aclararse apenas, con ese gris azuloso que anuncia que el amanecer está lejos pero posible. Tenía las manos frías. Me froté los brazos. Inhalé. El viento movió mi cabello, pero también hizo que escuchara algo que mi mente había estado ignorando, un susurro tan leve que pensé que era mi imaginación. No lo era. El sonido venía de atrás de la estación, como si alguien caminara lentamente sobre grava. Me giré despacio. No vi ninguna figura. No vi movimiento. Pero escuché la piedra crujir de nuevo, más cerca esta vez. Y entonces lo entendí. El bosque no me había seguido. La sombra tampoco. Lo que me seguía, siempre había estado conmigo. No era una criatura. No era un espíritu. No era un animal. Era una memoria. Una cicatriz interna que había tomado forma en la noche, que había usado el bosque como espejo, que había usado el miedo para obligarme a mirar lo que yo llevaba años huyendo. Me apoyé en la pared de la estación, intentando recuperar el equilibrio. Mis piernas se sentían débiles. La linterna temblaba entre mis dedos. Y en ese momento, con el corazón retumbando como si quisiera escapar de mi pecho, recordé la última noche que compartí con el hombre de la fotografía. Una noche que había borrado de mi mente, o creído haber borrado. Recordé su voz. Recordé su mano sujetando mi muñeca. Recordé su forma de sonreír cuando veía que yo temblaba. Recordé cómo me decía que nadie más me iba a creer. Recordé que esa fue la noche en que perdí algo más que la inocencia, perdí la confianza en mí. El corazón me dolió. Físicamente. Como si una mano invisible lo apretara. La sombra del bosque no era él. No tenía su forma, no tenía su voz, no tenía su olor a cigarro barato y colonia fuerte. Pero tenía su esencia. Su poder. Su eco. Representaba la parte de mí que nunca sanó. La parte que seguía atrapada en esa noche, en ese cuarto, en ese silencio. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo huyendo de esa versión de mí que literalmente había preferido perderme en carreteras desconocidas, en países nuevos, en trabajos improvisados, en decisiones impulsivas. Cualquier cosa con tal de no enfrentar el hecho de que yo no había escapado de él. Solo había cambiado el nombre del miedo. Sentí las lágrimas resbalarme por las mejillas. Esta vez no se quedaron contenidas. Cayeron tibias, silenciosas, inevitables. Y con cada lágrima que caía, algo en mi pecho parecía aflojarse,
como si un nudo se estuviera deshaciendo por dentro. La grava volvió a crujir. Esta vez, justo detrás de mí. No me giré. No huí. No grité. Solo dije, con la voz quebrada, ya no tengo miedo de verte. Y aunque no había nada visible, aunque no había una figura concreta frente a mí, supe que mi miedo se encogió un poco, como si se retirara, como si la sombra reconociera que algo había cambiado. No luché contra el llanto. Lo dejé salir. Cada sollozo era un pedazo de mi historia que yo había intentado enterrar, una herida que por fin se atrevía a sangrar para poder sanar. Me quedé ahí, apoyada en la pared, llorando con la misma intensidad con la que durante años me había negado a llorar. La linterna cayó al suelo, rodó un poco, quedó apuntando hacia un montículo de piedras. Su luz temblorosa hizo que la sombra de mi propio cuerpo se estirara a un lado. Y por un instante, la sombra proyectada pareció más grande que yo. Más oscura. Más viva. Pero esa sombra sí era mía. Esa sombra era real. Esa sombra no podía hacerme daño. Y por primera vez en mucho tiempo, lo entendí, tal vez lo que me había seguido en el bosque no era una criatura acechándome, sino mi propia oscuridad, cansada de que yo la negara, cansada de que fingiera no verla. Me dejé deslizar hasta quedar sentada en el suelo. Respiraba hondo. Me dolía todo. Pero por primera vez en días, quizá en años, sentí que algo dentro de mí se acomodaba en su lugar. La luz del amanecer finalmente empezó a pintar el horizonte. La sombra en el suelo se encogió. El viento dejó de sonar amenazante. Y esa presencia que había sentido, simplemente se diluyó, como niebla frente al sol. Me quedé quieta un largo rato. Era como si mi cuerpo necesitara ese silencio para reorganizarse. Para aceptar que el miedo no desaparece cuando lo ignoras, desaparece cuando lo enfrentas, cuando le dices que ya no vas a ser su rehén. El recuerdo del hombre en la foto seguía ardiendo en mi mente, pero ya no como una pesadilla, sino como una verdad que por fin podía mirar sin desmoronarme. Él ya no tenía poder sobre mí. Era mi pasado, no mi destino. Me levanté con dificultad. Mis piernas aún temblaban, pero ahora era un temblor distinto, el temblor de alguien que ha llorado demasiado, que ha soltado demasiado, que ha sobrevivido a algo interno que la estaba destruyendo por dentro. Caminé hacia el auto. Abrí la puerta. Me senté sin prisa. Encendí el motor. Funcionó a la primera. Como si también él hubiera estado esperando a que yo dejara de huir. Miré mi propio reflejo en el retrovisor. Y aunque mis ojos estaban hinchados y mi cabello enredado, vi algo nuevo, vi a una mujer que había dejado de mentirse. Una mujer que entendía que el desvío no había sido una casualidad. Que la sombra no había sido un monstruo externo. Que el miedo no era el enemigo. El camino me había obligado a ver la verdad que llevaba dentro. Una verdad que yo misma había enterrado tan hondo que tuvo que perseguirme en forma de oscuridad para obligarme a enfrentarla. Y ahora ya no había vuelta atrás. Porque una vez que la oscuridad interna se revela, ya no puede esconderse. Y una vez que la enfrentas, tampoco puedes seguir controlándote. El motor encendió con un sonido suave, casi tímido, como si el propio auto estuviera consciente del silencio que me envolvía. Aún no había tráfico en la carretera. El amanecer apenas respiraba sobre el horizonte, pintando el cielo con una luz pálida que no alcanzaba a calentar nada. Me quedé unos segundos con las manos sobre el volante, sin moverme, sintiendo cómo el plástico frío se acomodaba bajo mis dedos, como el mundo entero parecía estar en pausa, esperando que yo decidiera hacia dónde mirar ahora que ya no me escondía de mí misma. No tenía un destino claro. No tenía un lugar al que regresar. Pero por primera vez desde que tomé el desvío, eso no me asustaba. Podía sentir todavía la fragilidad de mi cuerpo, el temblor leve en mis manos, la hinchazón de mis ojos por el llanto, pero también había algo nuevo, un vacío distinto. No un vacío de miedo, sino un espacio libre donde antes había peso. Un hueco donde por fin cabía un pensamiento que yo jamás me había permitido considerar, estaba viva, y podía elegir qué hacer con eso. Aceleré despacio. El auto avanzó con suavidad sobre el pavimento, y la estación de servicio quedó atrás como un escenario que ya había cumplido su función. No volteé para mirarla. Sabía que si lo hacía, sentiría la tentación de quedarme ahí un rato más, contemplando la quietud, evitando el movimiento. Pero la verdad era que necesitaba moverme. No para huir, sino para comprobar algo, que ya no era la misma persona que había entrado en ese bosque. Las sombras de los árboles se estiraban sobre la carretera. Ya no parecían amenazantes. Ya no tenían la forma de mis miedos. Solo eran sombras, formas sin intención, parte natural de la madrugada. Y aún así, cada vez que pasaba bajo una, sentía una punzada de electricidad recorrerme la espalda.
El cuerpo recuerda incluso cuando la mente cree haber entendido. Sabía que ese recuerdo iba a acompañarme por un tiempo, pero también sabía que ya no iba a dominarme como antes. Mientras avanzaba, el cielo comenzó a abrirse. El gris empezó a tornarse azul. Un azul tímido, pero suficiente. Bajé apenas la ventana para permitir que el aire frío entrara. El viento me golpeó las mejillas, limpiando los restos de humedad sobre mi piel. Ese aire tenía un sabor nuevo, un sabor metálico pero ligero, como si llevara consigo la promesa de algo que aún no comprendía. No podía negar el cansancio. Mi cuerpo pedía descanso urgente, y mis pensamientos seguían enredados en la noche anterior. Pero dentro de ese cansancio había una claridad que nunca antes había sentido. Recordé la primera vez que me alejé de mi hogar, la sensación de libertad mezclada con culpa, la idea de que escapar era suficiente para sanar. Pero ahora sabía que no era así. El camino, el bosque, la sombra, solo habían acelerado un proceso que yo llevaba años postergando. Seguí manejando hasta que encontré un pequeño mirador a la orilla de la carretera. Un espacio hecho para que los viajeros descansaran un momento, con una baranda de madera y una vista hacia un valle silencioso. Me estacioné sin pensarlo demasiado. El auto quedó frente al paisaje, y por un momento solo observé cómo la luz del sol comenzaba a caer sobre las montañas distantes, tiñendo todo de un color anaranjado que parecía irreal. Apagué el motor. El silencio volvió, pero esta vez no pesaba. Esta vez parecía una invitación. Abrí la puerta y bajé. El frío me envolvió, pero no retrocedí. Caminé hasta la baranda y me apoyé en ella, dejando que mis brazos descansaran mientras el viento levantaba mechones de mi cabello. Respiré profundo. Muy profundo. Como si mis pulmones no supieran cuánta falta les hacía ese aire limpio. Y ahí, con la mirada perdida entre el horizonte y los recuerdos, entendí que nunca había sido el desvío el que estuvo equivocado. Nunca había sido la carretera, ni el bosque, ni la figura en la oscuridad. El error había sido mío, por creer que correr me salvaría. Por pensar que ignorar mis heridas las convertiría en cicatrices invisibles. Por creer que mi historia podía enterrarse si me mudaba lo suficiente, si cambiaba de número de teléfono, si cambiaba de idioma, si cambiaba de piel. Pero las historias no desaparecen solo porque decides no contarlas. Salen a buscarte. Golpean tu ventana en medio de la noche. Se sientan en el asiento de atrás de tu auto. Te siguen entre los árboles. Hasta que las mires de frente. Sentí un nudo en la garganta, pero ya no era un nudo de miedo. Era un nudo de aceptación. De reconocimiento. De duelo por la persona que yo había sido, la que había cargado en silencio con algo que nunca debió cargar sola. Saqué la fotografía de mi bolsillo. La miré con calma, sin temblor, sin rechazo. El rostro del hombre que marcó mi vida seguía ahí, congelado en una versión de sí mismo que parecía inofensiva. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que había detrás de esa sonrisa. Y por primera vez, al mirar la imagen, no sentí el mismo pánico visceral que me había acompañado durante años. Sentí compasión. No por él, sino por mí. Por la joven que yo había sido. Por la que creyó que el silencio era la mejor forma de sobrevivir. Tomé la foto con ambas manos. La doblé lentamente. No con rabia. Con cuidado. Con respeto por lo que había significado. Y luego la guardé otra vez, no para olvidarla, sino para darle un lugar que no fuera tan profundo ni tan oscuro dentro de mí. Ya no te temo, susurré. Y fue verdad. Me quedé ahí un rato más, observando cómo el sol finalmente coronaba el horizonte. La luz cayó sobre mi rostro, cálida, casi maternal. Cerré los ojos y la dejé entrar. El viento sopló con más fuerza, levantando hojas secas alrededor de mis pies. Algunas chocaron contra la baranda. Otras se elevaron, girando como si celebraran algo que yo apenas estaba comenzando a comprender. Mi cuerpo se relajó. Mis hombros bajaron. Mi respiración se volvió lenta. Natural. El miedo se había quedado atrás, en algún punto del camino. En aquel bosque donde la oscuridad había tomado la forma de mis traumas. En aquella carretera donde pensé que moriría. En aquel momento donde mi mente se quebró solo para reconstruirse de otra forma. No sabía qué iba a hacer al dejar ese mirador. No sabía hacia dónde iba. No sabía cuál sería mi siguiente destino ni qué versión de mí misma encontraría mañana o la próxima semana. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me daba miedo. Porque ya no estaba huyendo. Porque ya no estaba perdida. Porque ya no era una sombra persiguiendo su propio eco. Era una mujer con historia. Con heridas. Con una oscuridad que por fin había abrazado. Y esa oscuridad,
Había dejado de ser enemiga. Ahora era parte de mi fuerza. Volví al auto cuando el sol estaba lo suficientemente alto para teñir de dorado la carretera. Abrí la puerta. Me senté. Toqué el volante con una suavidad nueva, como si fuera un compañero que había sobrevivido a la noche conmigo. Encendí el motor. Funcionó sin esfuerzo. Y mientras avanzaba por la carretera abierta, supe algo con una claridad que me atravesó: el desvío que casi me mata no había sido un castigo. Había sido una revelación. Un acto brutal del destino. Una verdad disfrazada de horror. Un renacimiento envuelto en miedo. No me había salvado del mundo. Me había salvado de mí misma. Y mientras el camino se extendía hacia adelante, por primera vez desde que todo comenzó, entendí que estaba exactamente donde tenía que estar.